los 5 o 6 más líderes más sanguinarios que ha tenido México han sido los siguientes. No digo dictadores, ahorita digo sanguinarios. Número 1, bueno, en este orden de histórico. Primero, Ahuizotl, el rey Otlatoani azteca, que convirtió en una desgracia y sacrificios humanos brutales que el imperio azteca hacía a las demás tribus. Segundo, Félix Calleja, el realista sanguinario, no digo más. Tercero, Francisco I. Madero, que generó una guerra, la Revolución Mexicana, innecesaria, de las guerras internas de países más sangrientas que ha tenido, solo por la ambición del poder, porque Porfirio Díaz ya se iba, era innecesaria esa guerra. Siguiente, Plutarco Elías Calles, con el callismo hizo la guerra cristera para matar a sacerdotes. Y siguiente, Andrés Manuel López Obrador, que asesinó a su hermano, que hubo más de 200,000 muertos en su sexenio, que hubo más de 800,000 muertos en el COVID, 300,000 por su culpa directamente, más médicos muertos en el mundo en el COVID, más sanguinario por no darles medicinas a los niños con cáncer, más sanguinario por empoderar al crimen organizado, que aliado a la delincuencia destruyó a México. Ahorita sigo diciendo las razones. Regresamos a Ahuizotl. De por sí el imperio azteca no es lo que dice Obrador, fue un imperio cruel, sanguinario, que hacía sacrificios humanos, les arrancaba el corazón a los presos y los aventaba por la pirámide de Huitzilopochtli y Tláloc para que se desmembraran, lo ofrecían a sus dioses. Sembró un terror tremendo. Todos los reyes aztecas fueron terribles, pero Ahuizotl abusó. Y si Obrador se queja de que España invadió a México, pues que se queje de que el imperio azteca, los aztecas invadieron todo el valle central, despojando a los tepanecas, a los tlaxcaltecas, a los totonacos, a los ochimilcas. Fueron peores. Y España fue bueno porque trajo a Cristo y quitó al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Sobre el siguiente, Félix Calleja. Era un militar sanguinario, que desafortunadamente las fuerzas insurgentes se toparon con él y las acabó. Pero no conforme con eso, mandó apresar a los héroes de la independencia y los mandó degollar y exhibirlos en la alhóndiga de granaditas, sus cabezas. Crueldad total. Siguiente, Francisco I. Madero, que lo ponen como apóstol de la democracia. Falso. Francisco I. Madero era un hombre ambicioso del poder, y aprovechando que Porfirio Díaz llevaba mucho tiempo en el poder, pero que Porfirio Díaz ya había anunciado su retiro, pues pensó, pues voy a hacer un relajo para que sea yo el siguiente presidente. Al hacer eso, Porfirio Díaz dijo, ah caray, no voy a dejar un país en paz con este señor Madero, creando disturbios. Entonces que se quedó un poco más, y apenas se desató la Revolución Mexicana, y huyó, se fue, pero ya se iba. Además, la Revolución Mexicana es de las guerras más crueles y más sanguinarias que han tenido
los países al interior de su país. Porque las guerras de un país con otro, bueno, pues son muchos muertos. Pero las guerras que al interior de su país han sido más sangrientas es la Revolución Mexicana, que era una guerra, un pleito de perros, como decía mi mamá, todos contra todos, porque Zapata, que era el verdadero líder de una revolución verdadera para los campesinos y los pobres, y Villa, que era el luchador del norte, el centauro del norte, se dieron cuenta que una vez que ganó, se fue Madero, que se fue Porfirio Díaz, Madero estaba siendo un pésimo presidente, que estaba siendo peor que el mismo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no fue un mal presidente, sí duró mucho, por eso fue un dictador, pero un dictador en términos generales se podría decir benévolo, porque para empezar Porfirio Díaz primero fue un héroe nacional, que junto con Zaragoza derrotaron a los franceses, y que después Porfirio Díaz siguió derrotando en luchas diversas, y que fue el mayor generador de progreso en México. Que es cierto que en aquel tiempo la potencia era Francia y había mucha influencia del capital francés, porque así pasa en los países subdesarrollados que empiezan a crecer. Por medio de una potencia extranjera llegan innovaciones y progreso. La cosa está en que después de que llegan y tienen una influencia, después se tienen que ir. El siguiente, Plutarco Elías Calles, que estableció un maximato, o sea, el callismo, que no fue de los 5 que dije, es el menos peor, digamos. Pero él hizo una lucha, él quiso dañar a la Iglesia Católica y creó una lucha cristera, lo que se llama una lucha cristera, o la lucha cristera, en la cual empezó a cerrar iglesias, y el pueblo profundamente católico de México de los 1920, 25, 30, pues luchó contra el gobierno de Calles para defender a los sacerdotes. Y ahí murieron como 26 sacerdotes que se convirtieron en mártires, y el Papa Juan Pablo II los canonizó a 25, 26, no recuerdo exactamente, empezando por Francisco, algo así de Magallanes, ese era su apellido, un sacerdote mexicano. Y el último caso en esta lista de sanguinarios y crueles, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que dirán, ¿cómo si ese fue un buen presidente? Falso. Primero empoderó a los delincuentes, se alió a ellos, y los delincuentes mataron a mucha gente, y impidieron que muchos candidatos participaran en elecciones políticas. Produjo un desabasto de medicinas brutal, murió mucha gente por eso. Dejó de vacunar a los niños, porque como él quería dinero para sus campañas, dejó de vacunarlos. Y eso hizo que el sarampión, que había desaparecido en México, por la falta de vacunación en el gobierno de López Obrador, volviera a aparecer el sarampión como una epidemia. Que en el mundo lo dicen, en México regresó el sarampión. El dengue había aparecido otra vez. Pero lo que más caracterizó es que en su gobierno no combatió la delincuencia. Hubo más de 210,000 asesinatos, superando al doble con los que hubo en el gobierno de Felipe Calderón, al que tanto acusaba de que había muchos muertos. Y en el gobierno de Obrador se duplicó. Pero lo más grave es que en el COVID fue el hombre más egoísta y más irresponsable, burlándose del pueblo, cuando en lugar de tomar medidas para protegerlos del COVID,
buscó una estampita de Cristo y diciendo, detente, detente, que una blasfemia de un loco como Obrador. Y que su pésimo manejo de la pandemia hizo que México fuera el primer lugar mundial en personal médico de muerto. Eso le corresponde directamente al gobierno, el personal médico. Pero hubo más de 810,000 muertos. Fue tercer lugar mundial en muertos por COVID México en un momento dado, después ya bajó al quinto lugar más o menos. Pero fue por culpa de Obrador, porque aunque él ponía que camas y todo, fue totalmente irresponsable y no utilizó los insumos necesarios ni las vacunas necesarias, porque quería dinero para otras cosas. Y más de 800,000 muertos, de los cuales por lo menos 300,000 fueron culpa directa de él, por lo menos, porque se calcula como 500,000 personas fallecieron en el COVID por su culpa directamente por el manejo que hizo Obrador de la pandemia. Empoderó a los delincuentes, asesinó López Obrador a su hermano cuando estaba en la pubertad y mató a otro jovencito. Quiso pasar por accidente, pero hay pruebas suficientes de que es un asesino que mató a su hermano por la envidia que le tenía de que era el preferido de su padre. Entonces son los 5 más sanguinarios. Ahora pasemos a también dictadores, que muchos fueron dictadores y sanguinarios. Los mismos 5 que dije vuelven a ser además dictadores, pero agregamos a 2 más, a Antonio López de Santana, que no fue un sanguinario como López Obrador, ni como Félix Calleja, ni como Huizotl, ni como Francisco I. Madero, pero que fue 7 veces se reeligió para ser gobernante, presidente. Y le achacan a él la pérdida de México, de territorio mexicano. Pero hay un error. México tenía una deuda grande económica con Estados Unidos. Que quede claro, México le debía mucho dinero a Estados Unidos. Y Estados Unidos le exigió a México el pago de esa deuda. Santana pues, no podía pagar esa cantidad. Se negó. Entraron en guerra. Santana sí luchó contra Estados Unidos, pero ya la diferencia de poder que tenía Estados Unidos contra México pues era muy superior, y Estados Unidos derrotó a México y se cobró con territorio de México, pero agarró de más. ¿Por qué? Porque así son las guerras. En las guerras, ¿qué país en guerra no hace esas cosas? Y ahora decirle que diga el gobierno de Morena que esas tierras se las regresen a México es ridículo, porque lo que pasa en la historia es propio de los tiempos que se viven. Cuando Hernán Cortés conquistó a México, que qué bueno porque trajo el mensaje de Cristo, trajo a la civilización europea de los grandes literatos como Miguel de Cervantes, como Lope de Vega, y la cultura europea como William Shakespeare, y los grandes científicos como Copérnico, Galileo, muchos, Isaac Newton, trajo esa cultura y derrocó a la cultura que había en México, que muchos dicen tontamente que era más desarrollado. Es ridículo. México vivía un atraso tremendo en comparación con Europa. Presumen que el calendario azteca, sí, ahí sí se reconoce eso. O las pirámides, pero ¿cómo vamos a comparar una pirámide con una catedral? Una pirámide es un amontonamiento de piedras. Es sencillo. A una catedral que es abovedada,
que tiene vitrales, que es enorme. Es muy diferente la construcción de un otro. En México todavía se usaba la lanza, la flecha, el arco, la macana con picos. ¿Cómo se va a comparar a la cultura europea que traía el rifle, el arcabuz? Traían caballos. Por eso 500 hombres españoles derrotaron a los aztecas, no solamente por la mayor tecnología y desarrollo de todo lo que tenía España sobre México, porque además los aztecas usaban taparrabo. ¿Cómo vamos a comparar el taparrabo de los aztecas con las armaduras españolas de metal, con los trajes españoles? Es cierto que los aztecas, sus plumajes, sus capas, pero no se compara el desarrollo científico, tecnológico, social, cultural de Europa, de España, era muy superior al de México. Aunque los mexicanos defiendan a los mexicanos, es normal que cada quien defienda la suya, pero hay que ser justos. Entonces, lo que pasó fue algo benéfico para México, que nos trajeran la cultura mundial, en ese tiempo ya la europea, y a Cristo, y nos quitaran al dios Huitzilopochtli de la guerra, de una sociedad sanguinaria que era la azteca. Entonces, hablando de dictaduras, Santana luchó contra Estados Unidos, pero no pudo. No es que él haya querido entregar ese territorio, se lo quitaron y fue en una guerra generada por la deuda que tenía México con Estados Unidos. Y si lo vemos desde afuera, sin estar de parte de Estados Unidos y de México, fue benéfico para el mundo, porque esos estados que le quitó Estados Unidos a México eran desérticos, como lo es actualmente Sonora, que no produce casi nada, Chihuahua, poco, en cambio hizo verdaderos, los mayores graneros del mundo, la mayor cantidad de producción agrícola está en esos estados que Estados Unidos le quitó a México. Son vergeles de producción alimentaria, que en México serían desiertos, viéndolo desde afuera. Claro que desde adentro, pues como mexicano, pues que no nos gustó que nos lo quitaran, pero no se los regaló Santana. Es cierto que le dieron también un pago adicional, pero pues eso era mínimo. Realmente lo importante era que Santana no pudo con el poderío americano de esos tiempos, como no puede ahora, y la estúpida de Claudia Sheinbaum y Obrador se están arriesgando a que Estados Unidos nos vuelva a destrozar. Y el otro que agregaríamos es a Porfirio Díaz, al que tanto critican. Y sí, duró mucho tiempo en el gobierno, pero fue una etapa muy productiva para México, y donde hubo paz, hubo mucha paz. Claro, con la influencia francesa y de otros países, duró en el gobierno. Y más allá de que fue un dictador que estuvo mucho tiempo en el gobierno, fue un hombre que benefició a México. Su dictadura benefició a México, aunque una dictadura no beneficia realmente, pero en este caso fue en la época más fértil y productiva de México, el mayor crecimiento económico. Y él puso todos los... en aquellos tiempos, de hace más de 100 años, puso líneas ferroviarias en México. Ahí en ese tiempo un ferrocarril era demasiado importante, que conectó a muchas partes de México. A Porfirio Díaz le debemos el Palacio de Bellas Artes, que lo inició, el Monumento a la Independencia, la celebración de las conmemoraciones de la Independencia, la Castañeda, el manicomio, el Palacio de Lecumberri y muchas cosas. Bueno, ya mencioné los 5 más sanguinarios y los 7 dictadores que ha tenido México. Luego hablaremos
en el término de liderazgos, a los héroes mexicanos, o mejores seres humanos en el ámbito del liderazgo social. Más bien los voy a mencionar ya desde ahorita. El número uno, el personaje más importante que ha tenido México en toda su historia es Don Miguel Hidalgo Costilla, que los morenistas lo quieren denigrar. Es el padre de la patria y no hay personaje más valioso que Don Miguel Hidalgo Costilla, que arriesgó su vida por la independencia de México. El otro, José María Morelos y Pavón, que siendo sacerdote, luchó por la independencia de México y fue un excelente militar. El otro, Vicente Guerrero, que consumó la independencia, un nativo del actual estado de Guerrero, que luchó bastante por lograr la independencia de México y finalmente la consumó, aliado ya a Agustín de Iturbide, que en este caso Iturbide fue un benefactor de México, aunque era del equipo contrario, finalmente benefició a México, porque los criollos, los españoles que vivían en el actual México, en el anterior, ya querían tener el gobierno ya no de la Nueva España, sino del propio México. El otro gran héroe es Ignacio Allende, porque él como militar, junto con Hidalgo y Costilla, iniciaron la independencia, y la mujer más valiosa que ha tenido México en el término de liderazgo es doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ella es de los 5 o 6 grandes héroes de México. Doña Josefa Ortiz de Domínguez fue la que logró la conspiración en su casa, uniendo a los insurgentes para prepararse para la lucha. Es la heroína principal de México. También Leona Vicario, pues en el término de liderazgo político son las únicas. No vayan a poner a Sheinbaum, que es una dictadora, continuadora de la dictadura morenista. Esa mujer no, esa no es de las mejores, está dentro de las peores personas. Y hay otras más. En el ámbito del liderazgo político son los grandes personajes. También continuando con el liderazgo político, pues al gran Benito Juárez, que fue un líder que derrocó finalmente a Maximiliano de Habsburgo, pero el general Ignacio Zaragoza, pues tal vez pueda ser el mejor militar que ha tenido México, junto con José María Morelos, que aunque no era militar, fue un gran militar. Y Porfirio Díaz, como lo dije hace rato, fue un héroe militar. Esos son los personajes valiosos. Y ya hablando ya en la Revolución Mexicana, Madero para nada. Él generó una serie de muertes por su ambición y egoísmo. Pero sí Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue el verdadero luchador por los campesinos, con su lema patria y libertad, o tierra y libertad, perdón. Él sí era un revolucionario por el bien del campo, de los campesinos. Y también Francisco Villa fue un gran líder militar. Pero el máximo para mí, y regresando a la independencia, don Guadalupe Victoria, que este no era su nombre era Félix no sé qué, el otro gran héroe de la independencia, que después de que se consumó la independencia, fue el primer presidente de México, que lo eligieron por su gran lucha independentista y por su gran sentido patriótico y democrático. Y ya en la Revolución Mexicana, el otro gran personaje de México fue don Venustiano Carranza.
don Venustiano Carranza es el que después de tantos conflictos en la Revolución Mexicana, que como dije era una lucha de perros todos contra todos, no había ningún orden, porque Madero generó un conflicto que mató a mucha gente por su maldita ambición de Francisco Madero, que lo pone como héroe, como apóstol de la democracia. Nada de eso. Era un hombre ambicioso que generó una guerra de las más sangrientas que ha tenido el mundo, la Revolución Mexicana. En cambio, Venustiano Carranza logró concluir esa lucha de la revolución, generar un nuevo país, crear la Constitución Política del 1917 y ya enderezar a México en el camino. Luego voy a hablar de grandes personajes, ya no en el ámbito de liderazgo social, sino en otros ámbitos. Y nada más menciono a unos cuantos. Juan Diego es de los principales personajes del mundo, porque a él se le apareció una virgen, y eso pocas personas en el mundo lo pueden decir. Y tenemos a Cantinflas, el mejor actor mexicano, reconocido como el mejor actor mexicano. Tenemos a otros que luego vamos a mencionar. A José Guadalupe Posada, que tiene el dibujo de la Catrina, que es un símbolo de México. Y muchos más. Muchas gracias.